Un cordial saludo para todos los asistentes a esta conferencia. Mi nombre es William Felipe Hurtado Quintero. Soy docente universitario en Colombia para la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero iniciar esta intervención contando una anécdota personal. En el año 2010, un incrédulo nadadista en la ciudad de Bogotá me comentaba que, a su juicio, si existe Dios, lo único que no perdonaría sería la ingratitud. Es por eso que, correspondiendo con este deber, lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto Jurídico Internacional de Torino, en Italia, y de forma muy especial a su director, el doctor Ricardo Perona, quien me invitó a compartir con ustedes esta ponencia, la cual he denominado Estructura Jurídica de la Excepción de Inconvencionalidad en Colombia. Sobre eso debemos tener claro que la excepción de inconvencionalidad es una figura jurídica propia del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos y hace parte de una de las tantas manifestaciones de lo que en doctrina jurídica y judicial se ha denominado el control difuso de convencionalidad. Para entender este tema es necesario precisar primero unos elementos que lo hagan más claro, entre ellos, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Qué es el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos? Y necesariamente, cómo esto se enmarca dentro de las estructuras o corrientes del neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, premisa por la que quisiera iniciar. Es bien sabido por todos los estudiosos del derecho que, a partir de la posguerra, el denominado Estado legal de derecho que hallaba en la fuente principal del derecho, la ley, pues entró en decadencia, producto de los desafortunados sucesos de la Segunda Guerra Mundial que abrieron el debate hacia nuevos escenarios que permitieran vincular prerrogativas del positivismo jurídico con el denominado derecho natural. En ese orden de ideas, principalmente en Europa, a partir de la década del 70, se comienzan a promulgar una serie de constituciones que comienzan a importar la égida de lo que va a ser la doctrina de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Esto con múltiples características que nos invitaban a superar estrategias con la subsunción, aplicando la prevalencia de instituciones como la ponderación, que nos invitaban a tener en cuenta elementos principialísticos como lo son los valores y los principios. En la década de los 90 fue denominada neoconstitucionalismo, principalmente por una reconocida autora italiana que fue Susana Pozzolo. En esta misma época, en el continente latinoamericano, también comenzaron a promulgarse una serie de constituciones que dieron cabida y origen a una nueva corriente que se denominó Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que, a diferencia del neoconstitucionalismo, también defensor de la construcción de los estados constitucionales de derecho, pues quería permearlos de un elemento que no recayera solamente en la validez o la legitimidad del resultado, sino la legitimidad de origen, tratando de afianzar estados constitucionales, pero de contenido democrático. En el marco de estas dos corrientes ideológicas, teóricas, sobre todo de dogmática jurídica, pues ha tenido lugar algunos escenarios que se le ha conocido como neoconstitucionalismo ideológico o un constitucionalismo multinivel, que es la posibilidad que bajo el discurso de los derechos humanos los ordenamientos jurídicos internos no se encuentren aislados de realidades internacionales. Hablamos precisamente de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Para el caso latinoamericano, que es el territorio donde yo me encuentro, el principal ordenamiento o el principal orden de protección internacional en materia de derechos humanos es el sistema interamericano, que tiene su piedra angular en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José, y que para el caso colombiano fue ratificada mediante la Ley 16 de 1972. Esta Convención Americana de Derechos Humanos, que debe interpretarse con base en el Tratado de Viena, tiene dos principios que son muy importantes en sus dos primeros artículos. El primero es un principio de respeto por el contenido de la Convención. Los estados que la ratifican están llamados a respetar sus contenidos y aplicarlos. Y hay un segundo principio que es el principio de adopción, y es que si no hay canales institucionales que garanticen el cumplimiento de lo que en ella está incorporado, las instituciones del Estado deben hacer todo lo posible dentro de los mecanismos internos para adoptarlos como instituciones propias. Esta Convención Americana de Derechos Humanos, valga decir, tiene tanto una parte dogmática que tiene que ver con la Declaración de Derechos y una parte orgánica que tiene que ver con la estructura del sistema, compuesto principalmente por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el derrotero de los principios de respeto y de adopción surge la denominada excepción de inconvencionalidad. Pero para comprender con mayor detalle de qué se trata la excepción de inconvencionalidad, la cual ya dijimos que hacía parte del control difuso de convencionalidad, es necesario que quienes estén escuchando esta conferencia tengan una idea de lo que representa el control de convencionalidad en nuestro entorno. El control de convencionalidad básicamente es un examen de correspondencia entre los ordenamientos jurídicos internos y la Convención Americana de Derechos Humanos y su bloque de convencionalidad.
Es sabido que existen diferentes formas de control de convencionalidad. El control concentrado ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando declara la responsabilidad internacional de los Estados, y un control difuso cuando son las propias instituciones de los Estados que desde el interior realizan este examen de correspondencia entre las dos normatividades. Pero dentro del control difuso hay un capítulo muy especial, y es el control difuso que se realiza a través de los mecanismos excepcionales, que nosotros hemos denominado excepción de inconvencionalidad. La excepción de inconvencionalidad es un mecanismo que le permite a cualquier autoridad, sea judicial, administrativa o inclusive un particular que tenga que aplicar una norma jurídica, poder dejar de aplicar una disposición jurídica interna cuando ésta sea contraria al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto quiere decir que la norma que será aplicada será la prerrogativa convencional y no la norma interna que continúa estando vigente. ¿Cómo se llega a construir la excepción de inconvencionalidad como institución jurídica? Parte de un ejercicio de semblanza hermenéutica, lo que nosotros llamaríamos analogía. Pues en Colombia existe una institución que se llama excepción de inconstitucionalidad, que es la posibilidad que tienen todos los jueces dentro de nuestro territorio de no aplicar una norma de contenido legal o de contenido de acto administrativo cuando contravía un precepto constitucional. Está consagrado en nuestro artículo 4 constitucional y es extensivo a todo el contenido de la Constitución Política de 1991. En Colombia, paralelo a esta situación, existe una figura ya extendida en muchos estados que se denomina bloque de convencionalidad, que son aquellos valores, principios, normas que sin estar contenidos en la Constitución hacen parte de ella. Dentro de estos contenidos que conforman bloque están las cartas o convenios internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Colombia, entre ellas la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada desde el año de 1972. Quiere decir que dentro de la estructura jerárquica normativa colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte del bloque de convencionalidad y por tanto se equipara en el peso normativo a nivel de la Constitución. Palabras más, palabras menos, el Pacto de San José hace parte de nuestra Constitución. Lo que quiere decir que si la excepción de inconstitucionalidad se aplica respecto del contenido constitucional, también aplica frente a su bloque, y es posible aplicar la excepción cuando se trata de defender contenidos convencionales. Lo dije en una intervención en el año 2015 en Paipa. Defender la Convención Americana de Derechos Humanos en el contexto colombiano también es defender la Constitución Política de 1991. Pero como se trata de una dinámica internacional y de derechos humanos, creímos necesario trascender de la figura de la excepción de inconstitucionalidad para crear una figura propia que es la excepción de inconvencionalidad. Y para entender cuál es la estructura jurídica de la excepción de inconvencionalidad, pues la hemos dotado de algunas características que permitan que su aplicación sea objetiva, que no se trate de un escenario de prevaricato, es decir, un escenario que fomente el desacatamiento de los jueces hacia el ordenamiento jurídico, sino que al contrario, garantice unos escenarios objetivos de aplicación. Entonces hemos mencionado que dentro de la estructura jurídica colombiana la excepción de inconvencionalidad tiene unas características. ¿Cuáles son? Su competencia es in genere, es decir, no tiene género. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier autoridad judicial, sin distingo del tipo de juez que represente, cualquier autoridad administrativa o cualquier particular que pueda aplicar una norma jurídica, está habilitado para aplicar la excepción de inconvencionalidad. Esto lo manifestó muy claramente en sentencia C-122 de 2011, con ponencia del doctor Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado, cuando manifestó que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier autoridad administrativa, incluso particulares que tengan que aplicar una norma, y principalmente los jueces. La excepción de inconvencionalidad puede ser aplicada de forma oficiosa o rogada, es decir, dentro de un proceso donde se analice una situación concreta que merezca ser juzgada y se identifique un cargo de inconvencionalidad, bien puede la parte solicitar que se aplique la excepción de inconvencionalidad, o puede el juez, la autoridad administrativa o el particular, si lo identifica, por iniciativa propia aplicarlo. Aquí vale destacar la afirmación del doctor Edgar Andrés Quiroga Natale de Colombia, cuando manifiesta que la aplicación de la excepción no requiere un petitum expreso, puesto que se trata de un mecanismo de control que no solamente es jurídico, sino político, y lo que busca es la garantía de unos elementos fundamentales. Tiene unas condiciones objetivas de aplicación. La primera de estas condiciones objetivas de aplicación que tiene como tercera característica es que la contrariedad entre la norma que se va a aplicar y la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que ser muy evidente. Esto lo dejó muy claro nuestra Corte Constitucional cuando analizó la excepción de inconstitucionalidad en ese entonces, mediante sentencia T-063 de 1965, y manifestó que cuando hay una contradicción susceptible de ser exceptuada, tiene que ser clara y evidente, que para el caso particular no exija un desgaste racional para identificarla. Y la otra condición objetiva que existe es que no se puede aplicar sobre normas que ya han sido declaradas convencionales. Es decir, para el caso concreto, en un supuesto hipotético de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya haya realizado un examen de la norma
en el escenario de la Declaratoria de Responsabilidad Internacional de los Estados y ha declarado que la norma es compatible con la Constitución, con la Convención, o lo ha hecho a través de una opinión consultiva, pues no podrá aplicarse la excepción de inconvencionalidad, puesto que el máximo intérprete de la Convención ya se ha pronunciado al respecto, diciendo que es compatible. Y la última característica que tiene la excepción de inconvencionalidad desde su estructura jurídica es que sus efectos son interpartes. Recuerden que la excepción de inconvencionalidad hace parte del denominado control difuso de convencionalidad. Por tanto, puede ser aplicado por cualquier autoridad y no tiene una consecuencia o característica declarativa. Al contrario, se decide en concreto. Por tanto, los efectos de su aplicación son interpartes, solamente tienen vigencia para las partes y el hecho de que una norma local haya sido exceptuada para aplicar directamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos no quiere decir que la norma ha perdido vigencia. Al contrario, sigue teniendo plena vigencia, se puede aplicar en otros contextos, pero goza de un precedente que puede servir de análisis para casos futuros en mérito del examen de igualdad. Esta institución jurídica, de la cual hemos diseñado una estructura, pues valga decir, es una institución que se encuentra validada en el ordenamiento jurídico colombiano. No es un simple análisis teórico que parte de cátedras universitarias, sino que altos tribunales, como lo es el Consejo de Estado, la ha aplicado en algunas oportunidades y por tanto ha validado su posibilidad. Uno de estos casos fue el caso del exalcalde de Bogotá y anterior candidato presidencial, el ciudadano Gustavo Petro Rego, quien había sido inhabilitado políticamente por la Procuraduría General de la Nación, que es una autoridad administrativa. La Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara en su artículo 23 en manifestar que si se van a restringir derechos políticos desde el escenario del derecho sancionatorio, esto debe hacerse en virtud de una condena proferida directamente por un juez en un proceso penal. Obviamente la Procuraduría no cumplía con estas características y cuando el Consejo de Estado revisó la decisión de la Procuraduría, decidió aplicar la excepción de inconvencionalidad, inaplicar la norma local para aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y restituirle los derechos políticos al ciudadano Gustavo Francisco Petro. Ella exhortó al Congreso a que llevar a cabo modificaciones legales sobre la materia que permitieran garantizar estos derechos políticos desde el control de convencionalidad. Otro escenario muy reciente fue en el año 2018 y este es muy importante porque el Consejo de Estado acuña el término de excepción de convencionalidad, así lo denomina en la sentencia, que fue el caso que resolvió el proceso de pérdida de investidura para la entonces senadora Claudia López, quien se le señalaba de que no se declaró impedida, teniendo que haberlo hecho en un trámite legislativo que planteaba unas reformas a los delitos de injuria y calumnia, teniendo en cuenta que ella tenía unos procesos en sede de investigación penal por este tipo de delitos. Al final el Consejo de Estado determina que el impedimento no debía cursarse, que la senadora estaba en sus potestades para intervenir en este procedimiento y rescató además que la libertad de expresión es uno de los derechos humanos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos y que mal haría una norma de contenido adjetivo restringir una potestad subjetiva máxima cuando se trata de una funcionaria pública que tiene inmunidad parlamentaria, desconocer este principio y decidió aplicar, acuñando el término directamente, la excepción de inconvencionalidad. Esto quiere decir que esta es una institución que en el escenario colombiano tiene antecedentes no solamente jurídicos desde su estructura, que es aquellos que hemos diseñado y que hemos expuesto, sino que en la escena judicial también ha ganado adeptos principalmente en altas cortes, como el Consejo de Estado y principalmente la sección tercera. Así que estamos hablando de una institución válida, una institución aplicable y que creemos merece ser estudiada y aplicada, comprendida en generalidad, puesto que es una institución que le permite a los estados prevenir litigios internacionales en materia de derechos humanos, disminuir las estadísticas en materia de responsabilidad internacional, porque un estado que garantiza derechos humanos y utiliza las instituciones propias para su defensa es un estado que en menor proporción será susceptible de ser sancionado por un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A todos les agradezco la atención a esta conferencia, espero haya sido clara con suficiencia y como sé que la van a observar y van a participar, si tienen alguna inquietud o quieren ver esto cómo lo podríamos analizar desde la perspectiva del derecho comparado, los invito a dejar sus comentarios para intervenir en la plataforma de Liguito y disertar al respecto. Muchas gracias, les deseo a todos un feliz día y continúen con la pasión en estas bonitas artes, como yo las denomino, que son las ciencias jurídicas. A todos, muchas gracias y feliz día.